Nadie recuerda su nombre. Fue un cazador, quizás, o tal vez un curtidor de pieles en algún poblado cercano al gran río Sanga, en la frontera entre Camerún y el Congo. Era 1908 y el mundo más allá de la selva africana no tenía idea de que algo había cambiado para siempre. El hombre cortaba carne, sangre tibia le corría por las manos mientras trozaba un chimpancé recién cazado. El animal había resistido, como si supiera, al morder y rasguñar al cazador. Su sangre se mezcló con la del humano. Allí, en ese instante silencioso y brutal, el virus dio un salto del simio al hombre. Aquello que habitaba en los chimpancés no era nuevo, era un virus llamado SIV, virus de inmunodeficiencia símica. En los monos llevaba siglos, tal vez milenios, sin causar grandes estragos. Pero el cuerpo humano no estaba preparado. El virus mutó, se adaptó, aprendió. Así nació el VIH-1, el tipus de virus que más tarde provocaría la pandemia global del SIDA. El virus no causó una pandemia de inmediato. Durante décadas se escondió, se dispersó como una sombra sutil entre los pueblos ribereños. África Central, a comienzos del siglo XX, era una tierra de cicatrices coloniales, de rutas fluviales y campamentos improvisados donde los europeos construían ferrocarriles y explotaban caucho y marfil. Hombres africanos eran forzados a dejar sus aldeas para trabajar y en esas migraciones involuntarias el virus viajó con ellos. Kinshasa, la capital del Congo belga, entonces llamada Leopoldville, se convirtió en el primer epicentro urbano del virus. A comienzos de los años 20, era una ciudad vibrante, en crecimiento, plagada de tensiones sociales, comercio, pobreza y sexo transaccional. Allí el virus encontró su caldo de cultivo. El VIH es un virus astuto, no mata rápidamente. Se esconde en la célula del sistema inmunológico, la sabotea desde dentro y durante años puede vivir en silencio, mientras el huésped continúa con su vida sin sospechas. En ese tiempo, sin saberlo, lo transmite a otros. Durante los años 50 y 60, ya en plena posguerra, el VIH se propaga discretamente en África Central. Los sistemas de salud eran precarios. Las clínicas coloniales se reutilizaban agujas sin esterilizar y en las ciudades la vida nocturna y la movilidad aumentaban. El virus cruzaba cuerpos, barrios, fronteras. En algún momento entre finales de los años 60 y comienzos de los 70, una persona infectada viajó desde África a Haití. Quizás un médico, tal vez un trabajador que regresaba del Congo. Allí el virus mutó de nuevo, adaptándose a un nuevo entorno. Desde Haití llegó a Estados Unidos en la década de 1970, pero aún era un misterio. No fue sino hasta junio de 1981 que el mundo escuchó por primera vez sobre una rara neumonía que afectaba a hombres jóvenes en Los Ángeles. Eran pacientes sanos, sin razón aparente para enfermar. En pocas semanas, los informes se multiplicaron: sarcoma de Kaposi, infecciones oportunistas, muerte sin explicación. Los científicos estaban desconcertados, no sabían qué lo causaba. Fue en 1983 cuando investigadores del Instituto Pasteur en Francia lograron aislar el virus. Lo llamaron inicialmente LAV, virus asociado a linfadenopatía. Poco después, en Estados Unidos, lo denominaron HTLV3. Al final se acordó el nombre definitivo: VIH, virus de inmunodeficiencia humana. A medida que el virus se expandía, también lo hacía el miedo. Surgieron estigmas, teorías conspirativas y una enorme desinformación. Pero la ciencia fue avanzando, se desarrollaron pruebas de detección, terapias antirretrovirales y campañas de prevención. Hoy, gracias a los avances médicos, vivir con VIH ya no es una sentencia de muerte, pero el virus no ha desaparecido. Más de 38 millones de personas viven actualmente con él en el mundo, y África subsahariana sigue siendo la región más afectada. Pero volvamos al principio, a aquel cazador anónimo en la ribera del Sanga, hace más de un siglo. En su cuerpo comenzó una historia que cambiaría a la humanidad. No fue culpa suya, no hubo pecado ni castigo.
Fue biología, evolución, un salto microscópico que desató una cadena de eventos globales. A veces, los grandes cambios comienzan en el silencio, en un corte de cuchillo, en la selva, entre la carne caliente de un chimpancé y la piel abierta de un hombre que solo quería alimentar a su familia. Y en ese cruce de sangre, la historia tomó un rumbo inesperado.